Vamos a realizar un tema hoy de neuropediatría. Fue asesorado por la doctora Sol Duarte, neuropediatra, neuróloga pediatra, y quien les habla, María Camila Ayala, residente de primer año. Vamos a iniciar por el caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 13 años de edad que ingresa el 29 de septiembre a nuestra institución con un motivo de consulta de me enviaron por urgencias, no veo bien. En cuanto a los antecedentes perinatales, tenemos que es un producto de un segundo embarazo, de cesárea a las 32 semanas por una preeclampsia con un bajo peso al nacer. Estuvo hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo neonatal por 7 días por dificultad respiratoria. Requirió oxígeno suplementario por cánula nasal durante 3 días y asociado tuvo un trastorno de la succión. En cuanto a antecedentes patológicos, asma con la última crisis a los 6 años, trastorno de ansiedad y depresivo por la muerte reciente del hermano mayor, y quirúrgico, apendicectomía y adenoidectomía. Entonces, en la enfermedad actual tenemos una paciente que ingresa, pues tiene un cuadro clínico que inicia desde el enero del 2025, consistente en cefaleas que eran de predominio frontal, opresivas, no tenían aura, iniciaban generalmente a media mañana o en la tarde o iniciando la tarde y mejoraban generalmente sin analgesia. Durante marzo estuvo con una mejoría temporal, sin embargo en abril reaparece la cefalea, pero con una intensidad mayor y una mayor frecuencia de 4 a 5 veces por semana. Ya ahí en este caso pues estaba con acetaminofén y atenuaba el dolor de cabeza. De forma ambulatoria le solicitaron una tomografía que en julio reportó que tenía edema cerebral con signos sugestivos de ventriculomegalia. Y ante este hallazgo en la imagen y persistencia de la cefalea, acude a urgencias donde la valoran, revisan la imagen, descartan que tenga hipertensión endocraniana o hidrocefalia, es valorada por neuropediatría y consideran que tiene migraña, dan egreso con fluramicina. Sin embargo, la cefalea progresa, la intensidad es mayor, se vuelve diaria, ya no atenúa con el manejo con acetaminofén, con analgésico, ni con la fluranilina. Tiene despertares nocturnos y adicionalmente la cefalea se evidencia que es de predominio en las mañanas y sobre todo cuando es con cambios de posición, está en decúbito supino o incluso en decúbito lateral. El 22 de septiembre ya tiene una alteración de la visión, no lograba ver rostros y esto progresó hasta la dificultad para enfocar las figuras y diferenciar los colores. Para esto, pues al día siguiente acude a una valoración por oftalmología de forma ambulatoria donde le hacen un examen ocular, la revisan y consideran que tiene un papilema bilateral, le sospecha diagnóstica de una hipertensión endocraniana. Ya ella había sido valorada de forma ambulatoria posterior a este ingreso que tuvo acá por neuropediatría, que le había solicitado una resonancia. El 29 ingresa a nuestra institución porque oftalmología le había solicitado una campimetría y mientras estaba haciendo el examen no lo pudo realizar porque el defecto visual era tan grande que le dijeron que se viniera para urgencias. La resonancia fue evidenciada por radiología, quien consideró que tenía una ventriculomegalia con colpocefalia izquierda, un quiste ventricular en asa posterior izquierda que impresionaba tabiques en el tercer ventrículo. En el examen físico tenía un estado general adecuado, tenía unos signos vitales que son de importancia y me gustaría que alguno de ustedes me dijera por qué es importante en este caso revisar los signos vitales o estar atentos de los signos vitales de esta paciente. R1. La tria. Sí, exacto. Hipertensión, del patrón respiratorio. Entonces, ella tenía al ingreso pues una frecuencia cardíaca de 61, estaba bien, una tensión arterial que no, pues, no estaba con cifras tensionales elevadas, saturando bien, sí tenía un poquito de taquipnea, pero igual el patrón es un patrón respiratorio irregular, más no taquipnea como tal. Ya en cuanto al examen neurológico, pues estaba bien, no tenía alteración de la fuerza, no tenía alteraciones para la marcha, y en el examen ocular
tenía una isocoria y un defecto pupilar aferente relativo derecho positivo. En el fondo de ojo pues tenía un papiledema bilateral severo con una agudeza visual del ojo derecho que solo lograba ver luces, y en el izquierdo contaba los dedos a 50 centímetros de distancia. No había desaturación del color rojo y los campos visuales no eran valorables por la baja visión que tenía la paciente. Un defecto pupilar aferente. Entonces, sí, bueno, ahorita explicar el efecto relativo. Ese es un defecto pupilar aferente. Digamos. Bueno, entonces ya con esta enfermedad actual que les mencioné y el examen físico, ¿cuál sería su impresión diagnóstica y qué conducta seguir teniendo pues ustedes esta paciente en urgencias que la reciben? ¿Algún R2? 13 años. ¿Cuáles diagnósticos podríamos dar? ¿Sí? Sí. Una debería decir pues el principal que se podría pensar en este caso sería la neuritis. Pero, Empieza como, perdón, en ese caso era lo de la hipertensión endocraneana, pero digamos que no tenía signos al examen físico que no los hubieran como en sí. Sí, tenía pupila Bilateral. Sí, pues un hallazgo del. podría ser una masa también, como diagnóstico diferencial. Sí, cualquier cosa. cuando, ¿Y cuál sería la conducta? O sea, ¿qué sería el paso a seguir ya teniendo en cuenta que tienen sospecha de la hipertensión y de la neuritis? es que yo creo que lo que siempre nos dicen que tenemos que hacer es abordaje sindromático o organizarlos. Que lo primero que tenemos que hacer es organizar los diagnósticos por abordaje sindromático. Entonces, el primer diagnóstico acá es una cefalea con signos de alarma. Porque si te vas al diagnóstico específico ya estás sesgado y te cierras, haces visión de túnel y estás olvidando otro montón de posibilidades. Y tienes una sospecha de hipertensión endocraniana. Papilema bilateral. Hallazgos, pero pues tendría. Ah, bueno, sí. Pero pareciera como algo, un antecedente. No, algo. No tenía imágenes. Ah, no tenía imagen de algo. Pues igual, de todas maneras, diagnóstico topográfico, igual con las lesiones, pues no tenemos una imagen previa para comparar. Tiene una ventriculomegalia y pues una sospecha de hipertensión endocraniana con un papiledema, pues tendríamos que descartar o pensar en pues, probables lesiones también a nivel de fosa posterior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podría ser Intracranial. intracranial, exacto, sí. Y el nervio. Y a nivel de la El nervio óptico no le funciona. Y el Exacto. efecto pupilar. Pupila. Y etiológico, ahí sí entonces pensar en que tengan hipertensión endocraniana por una masa, hidrocefalia, lo que sea, o que tengan un compromiso de otra nervio. Listo. Entonces fue valorado por neurología
quien solicita una punción lumbar para un estudio del líquido cefalorraquídeo junto con una presión de apertura, pues con la sospecha diagnóstica pues inicial de una hipertensión endocraniana. Dentro de los estudios del citoquímico del líquido cefalorraquídeo de Gram salen normales, tiene una presión de apertura de 20 y ya pues ese día inicia con desaturación del el rojo en el ojo izquierdo y en el ojo derecho todavía no era valorable porque todavía tenía bastante pérdida de la agudeza visual en ese ojo. Con esa presión de apertura, ¿consideran que es hipertensión endocraniana? Las R3. ¿No? Digamos que una paciente de esa edad, adolescente, pues uno consideraría, pues por ahí en 25 sería como el punto mínimo, y más si se hace bajo sedación, pues sería como el punto de corte mínimo. Entonces está como en el límite, máximo, perdón, está en el límite superior ahí de la normalidad. Listo. Lo otro es también, pues, la técnica de la medición de la presión de apertura. Sabemos que obviamente no es tan fácil que todo el mundo mida adecuadamente una presión de apertura, entonces hay que tener en cuenta cómo se hizo la medición de la presión de apertura y si tenemos una alta sospecha de una hipertensión endocraniana, pues, entonces, pues, cuando se hace la punción lumbar, bueno, acá tenemos la extensión de anestesia, que es lo que usamos, ¿Qué posición toca poner? Si no Que es- quiere medir que esté sentada ah, no, sí, puente lateral. Sí. Acostada. Acostada. Solamente acostada. Yo sentada. Ujú. Y que tenga unos grandes ¿Que tenga qué? sedantes. No, idealmente no sé que tenga sedantes. Idealmente sin ketamina. Sí, pero yo a mí sedante, Pero- que no altera mucho. Aquí Pero idealmente sin sedantes. Máximo midazolam. siempre, sí, y yo creo que está sedada porque era grande. Listo. Con este valor, de igual forma, no se descarta de pronto una probable hipertensión endocraniana idiopática, pero tampoco se descarta de pronto una respuesta inflamatoria, una papilitis. Por ende, deciden iniciar manejo con esteroides y acetazolamida por 5 días, evaluar la respuesta de la paciente y adicionalmente amplían estudios solicitando lo que va a ser antiacuaporina 4, bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y resonancia de órbitas y de columna total. ¿Alguno de ustedes pues quisiera enviar otro examen para ampliar los estudios de esta paciente? ¿O con eso? Los R2. Nicolás. Listo. Puede ser. Pues acá, igual les voy a dar como la pistica para que vayan pensando mientras. Fue valorada por oftalmología el 1 de septiembre. Ya la paciente, aparte de la desaturación del color rojo, ahora manifiesta que hay dolor a la movilidad ocular. Oftalmología la revisa y considera una impresión diagnóstica de un papilema versus una papilitis bilateral. Y indica pues descartar causas autoinmunes y estudios para causas infecciosas. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿con qué estudios ampliarían a esos autoinmunes, sí, y infecciosos? Sí. Entonces, pues BRL, pues para sífilis, toxo, VIH, Bartonella, para tuberculosis y la PPD, y una radiografía de tórax. ¿Alguno sabe por qué una radiografía de tórax? En este caso de esta paciente con esta clínica y esta sospecha diagnóstica de un papilema versus una papilitis bilateral. Por lesiones tumorales a nivel de mediastino que pueden generar clínica. Sí, Vale, o sí. y sobre todo granulomas en región pulmonar que se asocian a una sarcoidosis que puede estar asociada a una papilitis bilateral. Ya lo que va a ser valorada posteriormente por neurología, quien ya en el ojo derecho hay desaturación del color rojo, ya cuenta con los dedos a 10 centímetros de distancia, en el ojo izquierdo reconoce palabras a 50 centímetros, hay una mejoría de la saturación del color rojo, pero aún en ambos pues está la desaturación y pues se ve que hay una evolución favorable con respecto al ingreso, pues a los síntomas visuales que tenía el ingreso. Estos estudios adicionales se solicitaron, como ya había dicho Gisela, pues las ANAS, los ANCAS, un complemento, anticuerpos anti-LA, anticuerpos
anti-DSM y también vitamina B12 y ácido fólico, que más adelante, pues, generalmente, esas deficiencias nutricionales se pueden asociar también a una papilitis bilateral. Faltó citomegalovirus, que ya lo había dicho Nicolás, y anticuerpos anti-MOC séricos y en líquido cefalorraquídeo, y ya el reporte, pues se le había hecho la imagen de la resonancia de órbitas y columna total, que se visualizó y no se veía nada, y finalmente pues el reporte fue normal. Neurología pues sigue haciendo el seguimiento, ya la mejoría de los síntomas visuales va avanzando, ya con el ojo derecho cuenta de 2 a 20 centímetros, ve algunos colores, en el ojo izquierdo reconoce palabras de 0,6 centímetros a 1 metro y de 0,2 milímetros a 15 centímetros, pero aún persistía con alteración de la desaturación del color rojo. Ya fue valorada por reumatología ante la sospecha o para descartar las causas autoinmunes, y acá las sanas habían salido reactivas con 1 sobre 320. Reumatología consideró que no habían datos para pensar que estaba debutando con alguna enfermedad autoinmune, sin embargo, pues se le volvió a solicitar las sanas. Ya posteriormente, oftalmología y neurología lo valoraron, ya tenía una importante recuperación de la agudeza visual del ojo izquierdo, sobre todo en el ojo derecho había recuperado, pero aún le faltaba. Y consideraron continuar con la prednisolona, porque le habían iniciado los esteroides con metilprednisolona y la acetazolamida por 5 días. La acetazolamida se le suspendió, y como no hubo respuesta o no hubo una evolución desfavorable, de pronto pensando que aparecieran síntomas de hipertensión endocraniana, se consideró o se inclinó más a que era una papilitis, ya que la respuesta seguía favorable y sobre todo con respuesta positiva a los esteroides. Entonces se hizo el manejo con metilprednisolona durante 5 días y posteriormente se le dio el manejo con la prednisolona 1 miligramo por kilo, se le dio por 2 semanas y después un descenso progresivo en el egreso, que se le fue el seguimiento ambulatorio por las 3 especialidades, neurología, oftalmología y reumatología, y continuar pues el manejo con la prednisolona. Y pendiente los laboratorios que nos habían salido durante esta hospitalización, que fueron las que repetimos, las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y el anti-MOC sérico en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que va a ser el papilema versus pues una papilitis bilateral. Antes como de abordar, me gustaría preguntarles a ustedes si saben si hay una diferencia o es lo mismo decir papilema o papilitis bilateral. Papiledema es el signo. ¿Vale? Son dos metodologías diferentes. Exactamente. Lo que radica en la diferencia de estas dos va a ser la causa subyacente. Entonces tenemos que el papiledema, la causa subyacente va a ser netamente por un aumento en la presión intracraneana. Es decir, si es otra causa diferente a, tiene edema papilar y es una causa diferente a una hipertensión endocraniana, no podemos decir que el paciente tiene papiledema. Y ya las causas, pues como tal de papilitis, se pueden asociar más a causas como infecciones inflamatorias, autoinmunes, y generalmente el papiledema es bilateral. Entonces, siempre que tengamos un paciente que nos ingresa a urgencias, que tiene papiledema bilateral, no debemos descartar ni sacar de nuestra mente la hipertensión endocraniana. Hasta el final, hasta que la descartemos y estemos seguros, tenerla en cuenta. La papilitis puede presentarse generalmente unilateral o bilateral, entonces pues hay que tener en cuenta porque de acuerdo a su causa etiológica podemos ver si sea unilateral o bilateral. Bueno, ¿a qué pacientes hay que hacerles fondo de ojo sí o sí? Con cefalea. A las cefaleas, ¿listo? No quiero volver a... Porque además no lo hacen y lo siguen sin hacer. Ayer vi una cefalea con papiledema y no la vieron porque no la buscan. Y es muy difícil ver un papiledema si uno no hace fondo de ojo. Y si no están acostumbrados a hacer fondo de ojo, pues tampoco lo van a ver porque cuando hagan uno y vean papiledema no van a saber si eso es normal o anormal. Si tiene cefalea, todo paciente debe tener un fondo de ojo. Que no pudieron, bueno, al menos lo intentaron, pero es que no lo intentan. ¿Listo? Cuando llega un paciente por cefalea y no le hagan fondo de ojo, les va una maldición, ¿me entiendes? No, en serio, tienen que hacerle fondo de ojo, o sea, y ustedes además son los que entran por urgencias. El neurólogo no está en urgencias, el oftalmólogo no está en urgencias, ustedes son los que ven el paciente y aquí a que nosotros lo veamos, pues el paciente es suyo, legalmente también, ¿listo? Entonces, tienen que hacer fondo de ojo.
Eso también aplica para el médico familiar. Eso por un lado, ¿listo? Clínicamente el fondo de ojo se ve igual. O sea, el papiledema y el edema de papila se ven igual clínicamente. Ustedes hacen el fondo de ojo y no le van a ver una diferencia. O sea, clínicamente se ve como un papiledema. ¿Listo? O sea, la cosa es la causa y también hay unas alteraciones clínicas que son diferentes. Pero clínicamente usted lo ve como papiledema. Por eso el oftalmólogo lo vio y dijo papiledema. Además, también hay otra cosa importante y es que la hipertensión endocraniana es nuestra peor enfermedad en el papiledema. O sea, nosotros queremos ver que no se vaya a herniar. Si es un edema de papila, no se va a morir. De pronto queda ciego, pero no se va a morir. El papiledema se va a morir, entonces esa es una urgencia. Y lo que pasa en la historia es que ven papiledema bilateral severo y lo mandan a ambulatorio, eso no tiene ninguna lógica. Si usted está pensando que tiene hipertensión endocraniana con papiledema, usted lo manda a urgencias a que le hagan una imagen prioritaria. No lo manden a ambulatorio, porque de aquí a ambulatorio 2 días, 2, 3 días, el chino ya se muere y se lo van a cobrar al último que lo vio por no haberlo mandado a urgencias. ¿Listo? Entonces un papiledema no se manda a ambulatorio, se manda a hospitalizar. Otras como diferencias en el papiledema, pues la agudeza visual suele ser normal al inicio, porque generalmente el papiledema cuando es por hipertensión endocraniana generalmente es un signo tardío, no lo vamos a ver al inicio del cuadro. Y el edema en la papilitis pues va a ser la pérdida visual aguda y pues más progresiva, más rápida. Los campos visuales generalmente va a haber un escotoma periférico en el papiledema y el central en el papilitis. En el fondo de ojo, como dijo la doctora, pues se va a ver muy similar. De pronto en la papilitis, de acuerdo a la causa, podemos encontrar de pronto otros patrones que puedan ser como diferenciales, pero eso sobre todo para el oftalmólogo que hace la visión indirecta y es más fácil para ellos, que dilatan la pupila y tienen todo el equipo. Y pues la gran diferencia también, la presión intracraneal, que en el papilema pues va a estar aumentada y en el edema, la papilitis pues va a estar normal. En cuanto a la fisiopatología, realmente es muy similar. Tenemos aquí pues realmente que se va a dar por un aumento de la presión intracraneal, que está, como el nervio óptico en su porción intraocular está rodeado de espacio superañoideo, al aumentar la presión, pues me va a presionar lo que va a ser la vaina del nervio óptico, y esto me va a llevar a un bloqueo axonal y a una congestión venosa y pues finalmente al edema de la papila. Y ya cuando es por papilitis, pues dependiendo de la causa subyacente, ya sea infecciosa, inflamatoria, autoinmune, desmielinizante, entonces lo que me va a hacer va a hacer un daño en el nervio óptico. Cuando es desmielinizante, pues lo que me va a alterar la conducción o la velocidad de conducción, pero también hay unas que me van a generar el daño axoplásmico o daño axonal. Y también lesión vascular, que generalmente pues me va a llevar finalmente al edema papilar. sin papiledema. Sí, porque como dije es un signo tardío, entonces inicialmente no vamos a encontrar el papilema. Y lo otro son los tumores de fosa posterior. Los tumores de fosa posterior casi nunca dan papiledema. Primero se hernia antes que tenga papiledema. Okay. Acá entonces como las etapas tenemos primero pues cómo va a ser una papila normal. Vamos a ver que tiene los bordes, va a ser de un color amarillento, y acá ya incipiente o aguda, lo que vamos a ver es que va a haber una hiperemia, como vemos cambia el color de la papila, ya va a estar como más rojita, rosadita, y adicionalmente los bordes se van a borrar. En la parte aguda, inicialmente se van a borrar los bordes nasales. ¿Cómo sabemos? Pues la mácula que está acá generalmente es temporal y la papila se encuentra hacia el lado nasal. Entonces, generalmente este borde de acá es el primero que se borra, posteriormente superior, inferior y el último es el temporal. Ya acá, en esta complementaria, acá lo que vamos a ver es que ya hay como la papila se pone más rosadita y se parece mucho más como a la retina, y adicionalmente los bordes ya están más borrados. Y pueden aparecer lesiones como hemorragias que podemos observar. Ya acá, que es la crónica, lo que vemos es que ya está tan hiperémica, que bueno, adicional pues hay elevación del disco óptico, ya acá está tan... Señora, Esa es la severa. no, esta. Esa es la clínica, la severa, que es la que vas a estar diciendo. Esta es la crónica. Esa es la severa. La crónica es esa que ya es atrófico. Bueno, sí, ahí está. Pues la severa, entonces esto lo que va a hacer ya, todavía están elevados borrados los bordes todos, va a haber elevación del disco, y como vemos ya está ahí tanta hiperemia que no se alcanzan a ver los vasos en el fondo acá, como en el normal acá se ven en la papila, acá ya no se ven los vasos. Y adicionalmente, digamos, los hallazgos que encontramos, digamos, acá en esta hemorragia, ya cuando es esto severa, ya estos signos dicen que desaparece. Y la última, que es la atrófica ya,
ya no va a haber una elevación del disco óptico, ya aparecen de nuevo los bordes, ya no va a haber esa hiperemia, ya no va a ser rojo, sino va a estar como pálido, ya es que hay atrofia de la papila del disco óptico. Acá pues es el cuadrito comparativo del diagnóstico diferencial del edema papilar para que lo tengamos en cuenta. Entonces, importante, pues el papiledema, lo que ya habíamos dicho, bilateral, aumento del defecto del campo visual generalmente periférico, el reflejo pupilar, como vemos acá, va a estar alterado en neuritis óptica y edema de la papila también, y en pseudopapiledema va a estar normal. Dolor ocular, al movimiento ocular va a estar generalmente en la neuritis óptica, en los otros no, y la evolución, como ya había dicho, la alteración de la agudeza visual va a ser más rápida en la neuritis óptica y en los otros va a ser más lenta, y pues acá en el pseudopapilema pues no aplica. El tratamiento con esteroides, acá pues tratar la causa subyacente que va a ser la hipertensión endocraniana, y en el pseudopapilema no. Entonces como que estos son que debemos tener en cuenta, sobre todo esos que son bilaterales, y acá la neuritis puede ser, como les dije, unilateral, bilateral, y cuando es bilateral suele ser también asimétrica. Entonces, como causas de pseudopapilema tenemos la más frecuente, que van a ser las drusas papilares, que esta va a ser una, acá podemos ver cómo se ven, si se ven como acá las bolitas como amarillas, generalmente pueden ser como múltiples o únicas. Cuando uno hace el fondo de ojo, pues es muy difícil diferenciarlo, por eso generalmente uno puede decir como que hay edema papilar. Ya para el diagnóstico se hace generalmente, puede hacerse con ecografía ocular, con tomografía o con angiografía por fluorescencia. Dice que pues en los pacientes que son más grandes se puede hacer con la ecografía, pero sin embargo en los pacientes más pequeños se benefician más de una angiografía por fluorescencia. Las fibras de mielina que se van a ver como esta mancha blanca, pero como ya les dije, cuando uno hace la visión directa con el oftalmoscopio, pues es difícil ver, entonces se puede confundir con una probable pues, edema papilar. Las papilas en los pacientes hipermétropes, como vemos acá, puede uno incluso pensar que está como atrófica porque se ve plano, se ven los bordes borrados, se ve la papila como pálida. Acá en la elevación del disco en los pacientes que son miopes, lo que vamos a ver es una papila grande que va a estar como longitudinal, y pues vamos a ver como este halo blanco. En la papila de Bergmeister, esta lo podemos a veces también confundir con lo que van a ser las drusas, se haga como esta manchita blanca que pues nos puede hacer sospechar de un edema papilar. Y el coloboma de papila, que vamos a verlo, un disco grande y bien brillante. Lo importante de eso de pseudopapilema es que lo tengan, o sea, sepan que existe, ya bórrenlo. Es un diagnóstico de descarte, ¿listo? O sea, eso es ya cuando hicimos imágenes y no hay nada, le hicimos función lumbar y no hay nada, y ya lo buscamos todo y no hay nada, y ahí nos vamos a buscar las causas de pseudopapilema, ¿listo? O sea, no, aquí es como para que sepan que existe, Sí. de resto bórrenlo. Sí, exactamente, el pseudopapilema ya es de descartes. Y acá este algoritmo donde vamos a tener en cuenta los pacientes que tengan edema de la papila bilateral, entonces hacer una exploración oftalmológica completa que incluya el fondo de ojo, que lo hagamos, y estudios complementarios, una tomografía, ecografía ocular, la angiografía por fluorescencia, la tomografía de coherencia óptica o potenciales evocados visuales. Ya si hay papiledema, bueno, si buscar otras causas de papiledema, de edema de la papila, que puede ser hipertensión maligna, papilitis bilateral o pseudopapiledema. Si el papiledema, pues vamos a solicitar la tomografía de cráneo con contraste. Si llega, pues vamos a encontrar que hay una masa intracraneal o una malformación de daño ocular, y pues ya tenemos ahí como la causa, vamos a actuar de acuerdo pues a estos hallazgos. Pero si llega a ser normal, entonces vamos a solicitar la punción lumbar, que fue lo que se hizo, medir la presión de apertura, y pues también mirar la confusión del líquido cefalorraquídeo. Adicionalmente se recomienda una resonancia, porque recordemos que la trombosis del seno no la vamos a descartar con una tomografía con contraste. Entonces, no nos podemos confiar que porque vimos la tomografía normal, ya pues no solicitar otra neuroimagen. Ahora pues un poquito sobre lo que va a ser el papiledema por hipertensión endocraniana. Recordemos que pues va a ser el aumento de la presión intracraneal de 25 a 27 por más de 5 minutos y que tenga signos y síntomas asociados. ¿Por qué más de
5 minutos, porque podemos tener elevaciones transitorias ocasionales. Cuando el paciente haga maniobras de Valsalva, cuando tose, cuando estornuda, pueden haber aumentos de la presión intracraneal, pero eso va a ser transitorio. Y también por recordar cuáles son los componentes del espacio intracraneal, que tenemos el parénquima el 80%, ocupa el 80%, y el líquido cefalorraquídeo de la sangre el 10%. Recordando entonces que si hay alteración de alguno de estos, la forma compensatoria va a ser que alguno de ellos se disminuya, porque si no se disminuye, pues lo que va a hacer es aumentar la presión intracraneana, porque está cerrado en la bóveda. Entonces, en cuanto a la etiología, depende también según su componente. Cuando hay alteración del parénquima, no es tan frecuente que me lleve como tal a una hipertensión endocraniana, pero pues un ictus isquémico podría, una encefalopatía hipóxica o hepática, y ya si hay alteración del líquido cefalorraquídeo, el más frecuente que me pueda llevar a una hipertensión endocraniana, hablamos de hidrocefalia, o también tener en cuenta los pacientes que ya tienen una derivación, que si estaba funcionando mal, pues puede llevarme a una hipertensión endocraniana. Cuando hay una alteración del componente de la sangre, cuando hay trauma craneoencefálico con algún sangrado o trombosis de los senos venosos, y cuando hay algún volumen agregado, ya entonces si son tumores, abscesos, algún hematoma subdural o epidural, hemorragia intracerebral. En cuanto a la clínica, tenemos, estos van a ser los síntomas más frecuentes. Inicialmente la cefalea, que va a ser progresiva, puede ser difusa, y esta se va a dar por un aumento de las arterias meningias y de los nervios sensitivos, una dilatación y una tracción. Por eso se puede dar la cefalea en estos casos de hipertensión endocraniana. El vómito generalmente va a ser en proyectil, es decir, que no va a estar precedido de arcadas, y se va a dar por una alteración o de la presión en el centro emético que se encuentra en el bulbo, porque como se hace la presión, entonces va a haber me va a generar los vómitos. Y el edema de la papila, que como ya les dije, es porque la porción intraocular está con el espacio subaracnoideo, aumenta la presión y me va a oprimir pues, el nervio. Bueno, entonces, los que pasan por neuropediatría, ¿le hacemos imágenes diagnósticas a qué cefaleas? Con signos de alarma. Entonces, cada uno me va a decir un signo de alarma para que lo repasemos. Empecemos por el interno. Que se despierte en la noche. ¿Listo? Ajá, otro. Médico familiar. ¿Con qué maniobras de Valsalva le pregunta al paciente? ¿Con la defecación? Ajá. Con canatas. Ok. ¿Otra? O sea que cuando se levante, que es una maniobra de Valsalva, le aumenta la cefalea. Vómito en proyectil. Que sea el peor dolor súbito de su vida, un dolor súbito y el peor dolor de su vida. Ajá. Uno a la vez, porque uno a la vez, calma. Menores de 6. Nicolás. Que tenga un déficit neurológico. Que tenga un déficit neurológico. Que haya cambio en las características del patrón del dolor. Ok, eso es importante. Las personas con migraña también les puede dar tumores, ¿no? O sea, si tiene un cambio en el patrón, porque puede venir con migraña de toda la vida, no implica que cuando entre cualquier dolor es migraña. Si viene con un cambio del patrón usual, pues hay que también mirar una imagen. No sé si me olvidó algo más. Creo que nada más. Que sea occipital también. Otros síntomas que debemos tener en cuenta, entonces si hay alteración del estado de conciencia, si hay vértigo, pues si hay la tríada de Cushing, que pues debemos tenerla en cuenta porque pues hay alto riesgo de que el paciente ya se hernie, si convulsiona, una diplopía por alguna afectación del sexto par y algún déficit neurológico. En cuanto a la exploración física, entonces tener en cuenta y revisar bien lo que va a ser las alteraciones visuales, si hay algún defecto pupilar, hacer el fondo de ojo, mirar si el paciente tiene una alteración en la coordinación, alteración en los reflejos, que generalmente pueden tener hiperreflexia o clonus, respiración, el patrón respiratorio, si hay respiración de Cheyne-Stokes, que eso pues cumpliría para lo que va a ser la triada, y también en lo que van a ser los lactantes, la irritabilidad, que eso es lo que nos va a llamar la atención, adicionalmente el perímetro cefálico, pues porque ellos en modo de compensar pueden pues expandir, y sobre todo en los niños de pronto que se acaban de cerrar las suturas, estas se pueden volver a abrir. En cuanto al diagnóstico, pues hacen con neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia, pero pues
lo más práctico y lo más fácil es hacer una tomografía. ¿Qué indicaciones vamos a tener para solicitarla? Entonces, que tenga un Glasgow menor de 14, un deterioro neurológico, que el paciente convulsione, que tenga alguna fractura deprimida por algún trauma, que tenga una clínica típica de una hipertensión endocraniana, que tenga alguna focalización o alguna enfermedad intracraneal de base, que ya tenga antecedente de alguna derivación valvular. Y qué hallazgos vamos a hacer sugerentes o sugestivos en la tomografía de que hay una presión intracraneal elevada, entonces el desplazamiento de la línea media, un borramiento de los surcos cerebrales, un aumento del diámetro de la envoltura del nervio óptico y obliteración de las cisternas basales. ¿En qué caso vamos a repetir la tomografía o la resonancia? Cuando el paciente hayan pasado 12 a 24 horas y no haya una evolución favorable, no haya una mejoría o por el contrario incluso haya un deterioro clínico. En cuanto a la resonancia, generalmente podemos solicitarle los signos que vamos a encontrar de hipertensión endocraniana en este tipo de imagen. Va a ser, entonces, acá tenemos una secuencia T1, donde se ve que aquí hay un aplanamiento del globo ocular, aquí sobresale el nervio óptico, que es otro signo, y acá se ve como hay un engrosamiento de la vaina del nervio óptico, acá esto es una T2, y acá una secuencia T1 donde va a haber esto, la silla turca va a estar vacía. Estos pues van a ser signos sugestivos de que hay hipertensión endocraniana. Esos son para benigna, ¿no? Obviamente se lo van a ver, o sea, ¿no? Esos son para hipertensión endocraniana benigna, que dice la resonancia se ve normal y no se ve tan normal. ¿Listo? Entonces esos son los signos de hipertensión endocraniana benigna. Listo, ahora sí, pues como tal, el temita central, lo anterior era como para que tengamos en cuenta pues que un papilema bilateral significa muchas cosas y pues el algoritmo o el esquema mental que debemos tener durante la evolución del paciente o cuando ingrese nuestro paciente. Entonces, el nervio óptico es el que está encargado de la transmisión del estímulo visual, que ese es generado en la retina y va a llegar a la corteza occipital para el procesamiento. La neuritis óptica va a ser un proceso inflamatorio, infeccioso o desmielinizante que va a afectar el nervio óptico. Y esta neuritis óptica es la presentación más común de la enfermedad desmielinizante. Entonces, tenemos 4 porciones importantes pues, para que tengamos en cuenta. Pues la intraocular, que esta es la más pequeñita, mide como 1 milímetro. La intraorbitaria, que va a ser la más grande, que va a estar rodeada del espacio subaracnoideo, mide aproximadamente 25 milímetros. La intracanalicular, que esto mide aproximadamente 9 milímetros. Y esta que ya es la intracranial, que incluso pues llega con el quiasma, que va a ser de 16 milímetros. Intraorbitaria. ¿Segura? Are you sure? Puede Bueno, pensarlo. no. De acuerdo, pues también pensando en una enfermedad desmielinizante, puede ser enfermedad desmielinizante? No, Ah, ok. pues todavía al final no sabíamos todavía Topográficamente, topográficamente. en la resonancia, Intraocular. ¿dónde se le dio la lesión? No se vio, Ok, entonces, ¿dónde está la lesión? no vi. Pues tiene que haber lesión, sido como un papilema. Usted no se imaginación. Intraocular, Intraocular. porque es más pequeño y es más Es muy difícil de ver. pequeño y que vamos a ver eso en una imagen con tantas deficiencias como la que hicimos. Sí, No se va a ver esa área tan chiquita porque la imagen fue bien regular. los cortes fueron ¿Sí? grotescos. Entonces eso no se iba a ver. Intraocular. El paciente tenía una neuritis intraocular, lo que llamamos una papilitis. ¿Listo? La papilitis se puede extender y no ser solo intraocular, sino coger ya la fase intraorbital y intracanicular y llegar hasta el quiasma óptico. ¿Listo? Pero su caso es intraocular. Intraocular. Bilateral. Entonces vamos a desarrollar 3 preguntas en esta charla. Preguntarnos mi paciente si tiene neuritis óptica, qué debo preguntar, examinar y solicitar y cuál va a ser el abordaje. Entonces, realmente es neuritis óptica, vamos a tener en cuenta la clínica y la temporalidad de los síntomas que encontremos en la paciente. Entonces vamos a tener estas fechas importantes para tener en cuenta 7 días y 12 semanas. Si es menor de 7 días hablamos que es agudo, entre 7 días y 12 semanas que va a ser subagudo y más de 12 semanas hablamos que va a ser crónico. En cuanto a los primeros 7 días, podemos encontrar el paciente va a cursar con cefalea, disminución de la visión de forma aguda en un 98% de los casos, un dolor con el movimiento ocular del 37 al 56% de los casos y un defecto pupilar aferente relativo positivo que según la literatura, sí, es unilateral en el 100% de los casos,
pero si es bilateral es más difícil evidenciar este defecto pupilar, por lo que va a disminuir hasta un 50%. ¿Por qué? No sabes por qué. Póngame en 2 minutos. ¿Por qué el bilateral es menos sensible? No es para ti. Porque No es para ti. Es una pregunta. ¿Por qué el defecto pupilar aferente relativo es menos sensible cuando uno tiene compromiso bilateral? Porque es muy diferente encontrar una diferencia en cuando los ojos están dañados. Y como, bueno, ¿cuál de los dos es que está eso? Por eso baja la sensibilidad. Encontramos en los bilaterales cuando son asimétricos. Porque uno dice, bueno, este está más dañado y de verdad no ve nada, entonces no alcanza a ver la diferencia. A esta niña se le alcanzaba a ver una diferencia. Pero sí es más difícil de encontrar. y discromatopsia, que esta pues va a ser la alteración de los colores, como la paciente que tenía la desaturación del rojo. Acá, ya en la fase subaguda, pues va a tener una mejoría gradual de la visión. ¿Y por qué va a haber una mejoría? Porque generalmente pueden ser causas desmielinizantes o inflamatorias o infecciosas o axonales, que vamos a fijarnos, las desmielinizantes pueden llegar a ser reversibles y las axonales irreversibles, porque las desmielinizantes pues hay como esa disminución de la mielina, y después de que disminuye la inflamación puede haber un proceso que se llama remielinización, y por eso puede ser reversible y hay mejoría gradual de los síntomas. El axonal va a ser irreversible, pero porque en esta fase va a tener una mejoría, porque el daño axonal no se va a dar de forma inmediata, sino va a ser de forma tardía, y inicialmente lo que va a haber es un edema axonal. Por ende, aquí es la importancia de iniciar el manejo de forma temprana, porque si iniciamos el manejo de forma temprana vamos a evitarnos que haya un daño axonal que vaya a ser irreversible. En cuanto al fenómeno de Utroff, es una que se va a dar en los pacientes que tengan alteración pues, de la mielina, porque cuando hay calor o el paciente tiene fiebre, lo que va a hacer es que me va a disminuir más la conducción visual o me va a bloquear esa conducción visual. Por ende, en esos momentos donde el paciente está con fiebre o con calor, los síntomas visuales del déficit agudo van a empeorar. Entonces, si resolvemos la fiebre o resolvemos que el paciente no esté en una zona calurosa, pues va a mejorar. El fenómeno de Pulfrich, que se va a presentar sobre todo en los pacientes que tienen edema papilar unilateral, porque lo que va a hacer, como sabemos, entonces el ojo sano, pues la velocidad de conducción está normal, y en el afectado la velocidad va a ser más lenta. Por ende, si estáis viendo un objeto, va a haber como un retraso de unos milisegundos cuando llegue a la región occipital. Por ende, cuando por el lado sano lo vea, el otro va a ser retardado, va a haber como un efecto de movimiento del objeto, que este movimiento del objeto va a ser el elíptico, es decir, así como una forma de arco. Es decir, que el paciente va a ver que algunos objetos se mueven. Van a presentar fotofobia, escotoma central, y ya en el crónico entonces vamos a ver la discromatopsia persistente, la desaturación sobre todo del rojo, la pérdida de visión del contraste. Estos pacientes pueden mejorar lo que va a ser la agudeza visual, incluso pueden quedar con un 20-20, pero van a quedar con una pérdida de la visión del contraste. Es decir, por ejemplo, si en una hoja amarilla yo escribo con un marcador amarillo, nosotros que no tenemos esa pérdida de visión del contraste, vamos a poder diferenciar esos colores. Pero aquello que tenga pues esa pérdida de la visión del contraste, no va a haber como esa diferenciación entre esos dos colores que son muy similares. Defectos campimétricos residuales, centrales y atrofia óptica parcial. Entonces aquí sí, el reflejo pupilar normal. Entonces acá tenemos el normal sin ningún efecto de luz. Le ponemos la luz en el ojo derecho y vemos que hay una contracción. Y al compararlo, cuando hacemos en el ojo izquierdo, vemos que la contracción es muy similar a cuando se hizo en el ojo derecho. Entonces, es relativo porque el defecto se detecta comparando las dos pupilas. Entonces, lo que vamos a hacer, iluminamos primero una, nos pasamos al otro, y lo que tenemos es que fijarnos que la contracción sea muy similar o igual en ambos ojos. Y ya acá en el pupilar aferente, entonces lo que vamos a ver es, digamos, acá en este ojo que es el derecho, estamos haciendo la exposición a la luz, vemos que se contrae, pero acá en el ojo izquierdo vemos que ponemos la luz y no hay una contracción similar de la pupila,
sino por ende, pues está como un poquito dilatada. Decía que se puede uno verla como dilatada, pero no es como tal que se dilate, sino es que como no se contrae lo suficiente, entonces da como ese efecto. También podemos tener un patrón típico versus un atípico. En cuanto al patrón típico, tenemos las causas que van a ser de esclerosis múltiple, que son las desmielinizantes. También está la neuritis óptica por anticuerpos anti-MOG, que puede ser también típico, y las atípicas donde tenemos inflamatorias, infecciosas o infiltrativas. En cuanto a las inflamatorias desmielinizantes autoinmunes, tenemos lo que va a ser la vasculitis, el lupus, la sarcoidosis. Las infecciosas tenemos causas virales como el citomegalovirus, el herpes, y bacterianas como el sífilis, la del treponema, el Mycobacterium, y las infiltrativas decían pues cómo hacer tumores que van a infiltrar el nervio óptico, hablaban sobre todo lo que iba a ser el lupus, bueno, la leucemia, perdón. En cuanto ahora a la diferenciación entre típica y atípica, entonces la edad en la típica va a ser de 15 a 45 años, atípica menores de 15 años, la lateralidad en la típica va a ser unilateral, en la típica bilateral, el inicio va a ser agudo en la típica con una agudeza moderada, pues de la pérdida de la visión moderada, la típica va a ser insidioso o incluso crónico y la pérdida de la agudeza visual va a ser severa. El dolor con el movimiento ocular va a ser característico del patrón típico y en el atípico podemos encontrar que ahí es un leve disconfort. Y ya en la fundoscopia puede ser normal en 2/3 de los pacientes o encontrar edema sin hemorragia en 1/3 de los pacientes y en la típica edema sectorial con hemorragias. La evolución pues puede haber una resolución espontánea y la típica puede ser que progrese hasta 2 semanas. Incluso hay algunas patologías que no van a responder a esteroides, como va a ser la neuromielitis óptica, o algunos que me van a responder muy bien a esteroides. Y el defecto pupilar que va a estar presente en ambos. ¿Cuál tenía la paciente? No, pero... Vamos a que tiene la neuritis óptica intraocular. Atípicas. Entonces, en la historia también es importante que preguntemos a los pacientes si han tenido infecciones previas en las últimas 2 semanas, porque también podemos tener pacientes que presenten neuritis óptica postinfecciosa o incluso neuritis óptica post-vacuna. Como que vacunas, hepatitis B, la SRP o incluso la del COVID la mencionaban. También qué medicamentos se ha estado tomando, porque el etambutol, la isoniazida, la linezolid, la amiodarona y el cloranfericol se pueden asociar a neuritis óptica. Tóxicos como la intoxicación por metanol o metabólicos o déficits nutricionales, debemos pensar en deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o incluso en enfermedades mitocondriales, que sería la neuropatía óptica de Leber, que esta no va a ser como tal una neuritis, pero va a fingir ser o se va a comportar como una neuritis. En cuanto a los compartimentos, entonces tenemos el corporal, que ese va a ser secundario pues, a una respuesta sistémica, que va a ser, puede ser por una vasculitis sistémica, una sarcoidosis, un lupus, una neuritis postinfecciosa o postvacunal. Cerebral, entonces va a estar alteraciones desde la parte del sistema nervioso central, como esclerosis múltiple, neuritis óptica por anticuerpos anti-MOG, neuromielitis y la encefalomielitis diseminada aguda. En la orbitaria también pues que van a estar de forma contigua o que me van a afectar pues esa parte intraorbitaria, generalmente el MOGAD, la esclerosis múltiple o postinfeccioso. Y el prelaminar, sobre todo por Bartonella SP, que este va a ser por la enfermedad del arañazo del gato, el treponema pallidum, que es el sífilis, las micobacterias o también incluso sarcoidosis. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues basado en la evolución clínica y en paraclínicos, que ya los vamos a mencionar ahorita más adelante, entonces tenemos que los pacientes que tengan una visión monoocular subaguda, con una discromatopsia, un empeoramiento del dolor con los movimientos oculares, un reflejo, un defecto pupilar aferente relativo positivo, con una prueba paraclínica positiva, pues se hace el diagnóstico de neuritis óptica. Si tiene esta clínica de A, que ya dijimos, y no tiene dolor, debería tener 2 pruebas paraclínicas positivas para considerar neuritis óptica. Y acá en esta, que tenga esta clínica de A o de B, pero que sea bilateral, que acá pues como ya explicamos ahorita, pues no va a ser el defecto pupilar
fiable, va a necesitar una prueba paraclínica y una neuroimagen con una resonancia para definir una neuritis óptica definida. Y ya, para pensar en una posible neuritis óptica, entonces, clínicamente el paciente en su fase aguda con características que ya dijimos, con un examen de fondo consistente con el curso de la enfermedad clásica neuritis óptica y sin pruebas paraclínicas disponibles o que no hayan salido positivas, o una historia típica retrospectiva, cuando ya miramos pues de forma retrospectiva todo el curso de la enfermedad del paciente y que tenga pruebas paraclínicas, pues podemos pensar en una posible neuritis óptica. Y pues si no ocurra con estas cosas, la característica, la clínica típica que hemos nombrado, pues ya uno puede pensar que no es neuritis óptica o que si los paraclínicos o las imágenes me hacen pensar en patologías alternativas, pues no es neuritis óptica. Jennifer, ¿Qué? el caso que era de esos tres escenarios. Hable. Ah. Una posible, es una posible porque nos tocó hacer el estudio retrospectivo, porque tenía esa pinche ventriculomegalia que empezó a confundirnos a todos y una cefalea de larga data que efectivamente era una migraña, pero confunde a todo el mundo, entonces terminamos haciendo un estudio retrospectivo y además porque la resonancia salió normal, entonces no tenemos una evidencia paraclínica. ¿Listo? Entonces, ¿qué exámenes necesito? Es muy importante lo que va a ser la resonancia magnética cerebral y de órbitas contrastada. Acá vamos a ver, es una secuencia T1 con contraste y con supresión grasa. Vamos a ver que acá este nervio óptico está aumentado y que hay una hiperintensidad. Otros paraclínicos importantes, la punción lumbar, que vamos a solicitar unos biomarcadores en el litio cefalorraquídeo, que ya los voy a mencionar más adelante, y esos exámenes que van a ser individualizados de acuerdo a la clínica del paciente. No a todos los pacientes les vamos a mandar esos exámenes, es de forma individualizada. Entonces, si es algo infeccioso, pues un hemograma, una BCG, si sospechamos o tiene historia pues de contacto con gatos o de enfermedad del arañazo del gato, pues podemos solicitar estos, de sífilis, pues el BRL, pensando en un Epstein-Barr o tuberculosis, si vemos que tiene un déficit nutricional o si estamos pensando en alguna enfermedad autoinmune, pues solicitar estos exámenes, ANAS, complementos, anti-DNA, ANCAS, y la radiografía de tórax, como les había dicho previamente, pensando en una sarcoidosis, viendo pues granulomas de pronto en la parte pulmonar. En cuanto a los marcadores, entonces están estos tres que son los que solicitamos aquí en Colombia, que va a ser los anticuerpos anti-aquaporina 4, los anticuerpos anti-MOG y las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales nos van a dar el diagnóstico, pues va a ser sugerente de que es esclerosis múltiple y este se solicita en litio cefalorraquídeo. Estos dos se solicitan séricos y en litio cefalorraquídeo, aunque... Sí. Los tres son en ambos lados. Es que nosotros pedimos solo bandas oligoclonales en litio cefalorraquídeo, pero se tiene que mandar una muestra pareada en sangre. ¿Listo? Entonces los tres toca mandar sangre y litio cefalorraquídeo. Ok, pero entonces estos dos decía que... Toca especificar que sean sangre y en litio cefalorraquídeo. Sí, y que estos dos tienen mayor sensibilidad en séricos que en litio cefalorraquídeo y este sí más en litio cefalorraquídeo que sérico. Otros exámenes que podemos solicitar, campos visual, potenciales evocados visuales y la tomografía de coherencia óptica. Vamos a ver acá pues lo que va a ser el defecto central, el escotoma central, estos potenciales evocados que me van a evaluar la conducción la velocidad de conducción y la tomografía de coherencia óptica, que lo que me va a hablar es si finalmente hubo atrofia de esa parte axonal. Y lo ideal es que se hiciera el examen para tener un basal durante se hace el diagnóstico, pero pues generalmente no vamos a dejar a un paciente hospitalizado cuando ya tiene una mejoría, una evolución favorable, esperando que le hagan este examen, por ende pues se podría hacer de forma ambulatoria, pero generalmente e idealmente ya entonces que sea después de 6 semanas, que ya es donde vamos a ver como tal la alteración. Acá pues la clasificación de la neuritis, entonces autoinmune, que generalmente estos pacientes van a tener recaídas, y cuando ya hablamos de infecciosos o sistémicos, que generalmente van a ser monofásicos, es decir, que solo van a tener un episodio y no van a tener recaídas. Entonces, en el infeccioso o sistémico tenemos la neuritis óptica infecciosa, la postinfecciosa, la postvacunal o trastornos sistémicos como la vasculitis. Y acá en la autoinmune pues tenemos las diferentes neuritis ópticas por los anticuerpos anti-aquaporina 4, los MOG, esos que van a ser crónicas recurrentes o solo recurrentes. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje? Les hice este algoritmo para que tengamos en cuenta. Este va a ser el manejo agudo en la neuritis óptica. Entonces, la primera línea van a ser los corticosteroides.
Generalmente no hay como un consenso establecido para la población pediátrica de neuritis óptica y generalmente se basan un poquito como van en los consensos de los adultos. Y es importante pues usar la metilprednisolona. También encontré un estudio que comparaba iniciar el manejo con metilprednisolona endovenosa o iniciarlo con prednisolona por vía oral. La diferencia es que la metilprednisolona lo que me va a ayudar es a una mayor velocidad de recuperación. Pero al final, digamos, a los 6 meses, comparando el grupo que inició con prednisolona a con metilprednisolona, a los 6 meses, esos tenían una mejor recuperación. Pero cuando cumplían el año, al final ambos recuperaron lo mismo. Entonces la diferencia es que eso me va a ayudar a que sea más rápido, inicialmente. La dosis pues va a ser de 20 a 30 miligramos kilo día, máximo 1 gramo día, de 3 a 5 días, eso depende del criterio médico. Y posteriormente pues dejar la prednisolona 1 miligramo kilo día por 5 días, 11 días, incluso decían hasta 15 días. Y después se hace un descenso progresivo durante 6 a 8 semanas. La segunda línea, y se va a dar si el paciente no mejora a los esteroides, es decir, que puede haber una resistencia o de pronto una recaída. Si a los 5 a 7 días no hay mejoría con este manejo, vamos a hacer manejo con inmunoglobulina o plasmaféresis. Y eso ya va a depender también de nuestra sospecha diagnóstica, porque, por ejemplo, si es una neuromielitis óptica, se va a beneficiar más el paciente de que sea plasmaféresis, o si es un MOGAD, se va a beneficiar más de que sea por inmunoglobulina. Entonces, inmunoglobulina va a ser de 0.4 gramos kilo día por 5 días y se puede también continuar cada 4 semanas, de acuerdo a la evolución del paciente. Y plasmaféresis de 5 a 7 sesiones cada 2 días. Y la tercera línea, que decía que esta sí va a ser muy rara, que se dan los casos que son refractarios graves, que vamos a hacer una inmunosupresión agresiva, es decir, que vamos a iniciar el rituximab o la ciclofosfamida de forma intrahospitalaria, porque generalmente esos manejos o esa terapia inmunosupresora se va a hacer para el manejo a largo plazo. Y ya también pues, se puede hacer una terapia inmunomoduladora, pero esto es a largo plazo, y sobre todo la inmunomoduladora con inmunoglobulina, no con interferón, en los pacientes con esclerosis. Entonces, el pronóstico, tenemos que la agudeza visual, como ya les había explicado, puede recuperar 20-20, pero pueden quedar con un déficit de bajo contraste. Los hallazgos en la resonancia magnética con lesiones cerebrales tienen un mayor riesgo de que sea asociada a una esclerosis múltiple. Las posinfecciosas tienen un buen pronóstico. Las neuritis ópticas por anticuerpos anti-MOG van a tener una buena recuperación, tienen riesgo de caídas, pero es más bajo que las neuromielitis ópticas, que esas tienen una mala recuperación y una alta discapacidad, porque esas me van a generar más daño axonal y atrofia de esa parte del nervio. Y los mensajes para que nos llevemos, entonces hay que diferenciar las neuritis de las otras etiologías no inflamatorias. El abordaje por compartimentos nos va a ayudar a racionalizar las ayudas diagnósticas, entonces como dijimos, no es enviar todos los paraclínicos, sino de acuerdo pues el compartimento de nuestra sospecha diagnóstica y solicitando los exámenes. La resonancia magnética es una ayuda diagnóstica valiosa y el reconocimiento temprano del diagnóstico diferencial marca la posibilidad de una recuperación visual, porque no es lo mismo, por ejemplo, pensamos que es una neuritis óptica, pero es por toxoplasma. Si el manejo inicial puede ser con esteroides y puede que haya una recuperación, pero de pronto si no hace el manejo en conjunto con oftalmología, que ellos son los que hacen la visión indirecta y no ven como esos hallazgos o no se solicitan los exámenes, si no se da el manejo de base, pues igual el paciente no va a recuperar bien. Gracias. Para alguien que esté lejos de un sitio mientras llega el paciente, imágenes así se mande prioritario ante la sospecha de neuritis óptica clínica porque sea unilateral esteroides. O sea, la mayoría de veces va a ser beneficio o vamos a empeorar que cuadros clínicos. O sea, sí o sí tiene que tener una imagen antes de que nosotros le pongamos tratamientos. La prioridad, sí, o sea, toca remitirlo. Para imágenes, sí o sí. Lo del manejo del rituximab, eso es, o sea, eso sería porque ya es refractario y no mejoró al tratamiento básico. Generalmente usamos eso cuando ya tenemos una patología autoinmune de base. O sea, como tiene una neuritis óptica en el contexto de un lupus o una neuromielitis por anticuerpos anticopurina, eso es que uno dice está haciendo refractario al tratamiento, pero generalmente tiene una patología autoinmune de base y no mejora. A una neuritis óptica aislada, como evento aislado sin nada más, es poco probable que lleguemos a un tratamiento tan agresivo.
meto ahí la cuchara, es que de pronto no quedó una partecita que faltó, es que hay una entidad que es la neuritis óptica aislada, que solamente tiene como la afectación del nervio óptico, y hay otra que es ya la neuromielitis óptica, que tiene afectación sistémica y que compromete, es una enfermedad desmielinizante que te va a comprometer movimiento en general de todo el cuerpo. Entonces, Lo que pasa es que la neuritis óptica puede ser el primer síntoma de una manifestación más severa. Puede ser el primer síntoma de una neuromielitis óptica. O sea, tú puedes tener una neuritis óptica y en unos meses ya tener una neuromielitis óptica. El chiste está en que le hayas buscado los anticuerpos en el primer evento, porque entre más eventos haga, pues más deterioro queda, porque esos niños no se recuperan 100%, casi nunca, o generalmente queda con algún grado de secuelas visuales. Entonces la idea es que en el primer evento tú hayas descartado que no sea una neuromielitis óptica. Así te haga como un evento aislado la neuritis.